Buenas tardes, jóvenes y señoritas. Vamos a iniciar con nuestra clase el día de hoy. Recuerden que estamos trabajando el curso de manejo de Windows y Office y que en este caso, pues, el fin principal es que ustedes puedan aprender a utilizar lo que es los sistemas computacionales de forma básica. Esto como apoyo a sus diferentes carreras, bien sea repostería o panadería. Para ello, pues ya dentro de aulas virtuales, yo ya les habilité los temas que necesitamos trabajar. Voy a ingresar a aulas virtuales para que ustedes puedan observar cuáles son los temas que se tienen que trabajar para esta presente semana. Si recapitulamos un poquito, podríamos recordar de que hemos estado trabajando con lo que es Microsoft Excel, y en Microsoft Excel, nosotros pues podemos crear diferentes hojas o hojas de cálculo que nos puedan servir para que nosotros podamos crear o manejar información de diferentes fuentes, ¿verdad? Y entonces yo acá pues ya les compartí dentro de la parte de la plataforma, se van a dar cuenta ustedes que en el tema de Microsoft Excel, la semana pasada pues habíamos empezado a trabajar qué era el programa, cómo iniciar el programa, la edición básica dentro de Microsoft Excel, el formato de celda y la hoja de Microsoft Excel, y por ahí pues habían algunas actividades que tenían que desarrollar. En este caso tenían la primera actividad que decía la creación de una hoja de cálculo de Excel básica. También les compartí por ahí lo que es el uso de fórmulas y funciones en Microsoft Excel. De la misma forma, pues estaba una presentación o un archivo donde se describen las principales funciones de Microsoft Excel, las cuales pues ustedes pueden utilizar dependiendo de lo que ustedes vayan a realizar. Y por último, pues tenemos una hoja de cálculo con el uso de fórmulas y funciones, que era la segunda tarea que tenían que entregar para esta presente semana. A raíz de eso, pues ya les activé ahí también dentro de este mismo espacio los siguientes temas, que son los que vamos a trabajar el día de hoy. En este caso tenemos la parte de tipos de referencias en Microsoft Excel, cómo crear filtros en tablas, la inserción de gráficos en Excel, la configuración de página en Excel. Son los videos que están habilitados para que ustedes los puedan ver en el transcurso de la semana. Y por ahí pues hay una tarea sobre el uso de filtros ya en tablas de datos de Microsoft Excel. Por último, pues para esta semana tienen que trabajar o realizar una evaluación en cuanto a lo que es el programa de Microsoft Excel. Esto dependiendo de lo que ustedes hayan podido analizar o de lo que ustedes hayan estado visualizando dentro de la plataforma, ¿verdad? Entonces, cada uno de esos temas pues se describe a detalle aquí, acá y de igual forma pues yo les comparto algunos videos que pueden utilizar. Muy bien, empecemos entonces. Vamos a ingresar a Microsoft Excel. Para ingresar a Microsoft Excel, vean que ustedes tienen que darle clic en el botón de inicio, escriben el nombre del programa Excel y automáticamente pues les va a empezar a cargar el programa en su computadora. En este caso, pues el programa que les va a cargar va a estar relacionado al uso que ustedes le van a dar a su computadora. Vamos a tener acá, por ejemplo, ya tenemos aquí el acceso a Microsoft Excel y vamos a empezar trabajando con un libro en blanco. Seleccionamos la opción de libro en blanco y aquí pues ya nos va a dejar o nos va a dar la opción para que nosotros podamos venir y crear nuestros diferentes tipos de formatos o formularios en nuestra hoja de cálculo. Para poder trabajar en Microsoft Excel, nosotros vamos a tener en cuenta de que principalmente lo vamos a estar utilizando para el uso de fórmulas y funciones. Una fórmula y una función en Microsoft Excel nosotros la vamos a poder desarrollar a través del uso de el signo de igual dentro de nuestra celda para poder establecer los parámetros que va a tener bien sea la fórmula o la función. Entonces, por ejemplo, vamos a poner acá una tabla de multiplicación. Ahí está la tabla de multiplicación y acá nosotros pues vamos a dejar la opción para que la persona ingrese
Por ejemplo, acá, ingrese el número de la tabla de multiplicación. ¿Sí? Entonces tenemos ahí, y por ejemplo acá le vamos a habilitar un espacio. En esta celda vamos a dejar la opción de que puedan ingresar el número. Vamos a resaltar esa celda en amarillo. Y acá pues le vamos a colocar acá, ingrese el número de la tabla de multiplicación. Coloque el número dentro de la celda de color amarillo. Muy bien. Entonces ya tenemos ahí la opción para que puedan ingresar el número. Ahora acá nosotros vamos a poner el, el número, números, y aquí vamos a poner el resultado. Entonces venimos acá y vamos a colocar los números del 1 al 10, que es por lo regular que nosotros, como podemos ver las tablas de multiplicar, del 1 al 10, ahí lo tenemos, y entonces aquí vamos a colocar los resultados. Esta opción se las estoy mostrando porque necesito mostrarles la forma o las distintas referencias que nosotros podemos tener dentro de nuestras fórmulas o funciones. En este caso, vean que cuando ustedes van a trabajar con fórmulas y funciones, ustedes pueden utilizar bien sea datos específicos o pueden utilizar también referencias a celdas. Dependiendo de cómo quieran ver ustedes el contenido dentro de su hoja de cálculo, pues así va a ser la forma en la que ustedes van a estar creando, bien sea sus fórmulas o sus funciones. Entonces venimos acá y, por ejemplo, yo voy a poner aquí el resultado. ¿De qué va a depender este resultado? Como es una tabla de multiplicación, va a ser de multiplicar este número por este de acá. Entonces yo voy a utilizar ahorita la referencia a celdas, ingreso el signo de igual y le digo que me multiplique este número por este número de acá, ¿sí? Y automáticamente, vean ahí que ya nos da la multiplicación. Entonces, por ejemplo, si yo vengo acá, ingreso un número, yo quiero conocer la tabla del 9, que es la que más me cuesta. Le pongo el 9 y automáticamente, vean acá que ya tenemos como resultado 9, que fue el primero que realizamos, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué pasa en Microsoft Excel? Yo en Microsoft Excel puedo copiar y pegar las fórmulas o las funciones. También puedo arrastrar esas funciones para que se repliquen en cada una de las celdas. ¿Cómo hacemos esta opción? Para arrastrarla, pues nos ubicamos en este cuadrito de color verde que aparece en la parte inferior derecha y con un clic sostenido, pues lo arrastramos por todas las celdas donde nosotros queramos ver la misma fórmula o la misma función. ¿Y qué es lo que hace Microsoft Excel? Cuando nosotros arrastramos una fórmula, arrastra las referencias a las celdas. Por lo tanto, vean, aquí yo estoy multiplicando B6 por D8, o sea, esta celda de acá por esta de acá. Si yo reviso la de abajo, ¿qué fue lo que sucedió? Que bajó las referencias, ¿verdad? Ya no es la de arriba, sino que ahora es la de abajo, y lógicamente también ya no es esta de acá arriba, sino que es la de abajo. Y así sucesivamente yo puedo ir revisando cada una de las celdas y voy a ir viendo que va a ir cambiando la referencia a las celdas. ¿Por qué? Porque en Microsoft Excel yo tengo tres tipos de referencias y se las voy a colocar por acá. Tipos de referencias. Muy bien. ¿Cuáles son esos tres tipos de referencias? En primer lugar, yo tengo la referencia relativa. ¿Cuál es la referencia relativa? Es la que automáticamente se obtuvo ahorita que yo creé esta fórmula o función. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a ser relativa a la posición donde yo la copio o la pegue. En este caso, si yo la arrastré hasta esta celda de aquí, de acá, yo bajé 3 celdas, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, si yo trato de editarla, voy a ver que automáticamente las referencias también bajaron 3 celdas. Y entonces, esa es la referencia relativa. De ahí tenemos otra referencia que nosotros la conocemos como referencia absoluta. ¿Y qué es la referencia absoluta? La referencia absoluta nosotros la vamos a utilizar cuando nosotros queremos, por ejemplo, aquí nosotros queremos que se quede una de las referencias que no se mueva de esta celda de acá. ¿Por qué? Porque siempre va a estar este número, se tiene que multiplicar por todos los demás. Entonces yo puedo venir acá y cambiar la referencia de mi celda. ¿Cómo voy a cambiar yo la referencia de mi celda? Para cada una de las celdas yo puedo modificar la referencia. En primer lugar, sobre la celda presiono F2
y luego pues me ubico en la celda a la que yo le quiero agregar una referencia. Por ejemplo, en este caso sería la celda B6. ¿Qué tipo de referencia le voy a poner? Absoluta. ¿Qué quiere decir la referencia absoluta? Que siempre va a hacer referencia a esa celda y no importa si yo la copio o la pego en cualquier parte de mi hoja, siempre va a hacer referencia a esa celda. Entonces veamos, para poder aplicar esa referencia, yo voy a presionar en mi teclado la tecla F4. Presiono F4 y ¿qué fue lo que sucedió? Si ustedes se dan cuenta, acá lo que sucedió es que se le colocaron signos de dólar a cada una de de los elementos o componentes del nombre de la celda, a la columna y a la fila. Y entonces yo acá, por ejemplo, ahora si yo vengo y arrastro esta celda que ya le puse referencia absoluta, la voy a arrastrar, automáticamente se actualizan todas las demás. ¿Y qué fue lo que pasó? Que siempre van a hacer referencia a esta celda de acá, pero únicamente B6. Ahora D, de la columna D, sí se va a ir arrastrando para abajo en base a la forma en la que yo haga el desplazamiento. Y de esta forma, pues yo ya tengo creada mi tabla de multiplicación. Si yo vengo y cambio, yo quiero ver la tabla del 7, pongo aquí el número 7 y automáticamente me van a cambiar los resultados, que se van a basar en esta referencia de la celda 7. Pero alguien puede decir, pero usted dijo que tiene 3 tipos de referencias. Ya vimos la referencia relativa, ya vimos la referencia absoluta, pero también tenemos en este caso la referencia número 3 y sería una referencia mixta. Estas referencias o estas 3 referencias hacen referencia o se aplican a una celda en común. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, yo puedo venir acá y vamos a poner el ejemplo de una referencia mixta. Aquí vamos a poner porcentajes de descuento, diagonal, precios de productos. ¿Sí? Muy bien. Entonces quiere decir que yo acá voy a poner los porcentajes de descuento. Yo voy a tener, voy a cambiar acá, voy a ponerle unos 4 porcentajes. Y voy a cambiar aquí el dato para que me muestre el porcentaje. Y voy a tener, por ejemplo, 5%. Ahí está, ya me apareció el 5%, el 10, 15 y el 20%. Y ahora en este lado, en la parte de acá de las columnas o en esta fila 20 voy a colocar los precios. Por ejemplo, el primer precio sería 2,000, 2,500, 3,000, 3,500 y 4,000. Muy bien, ahí ya lo tenemos. Ya tenemos esto de acá y entonces ahora nosotros vamos a colocar. Ahora yo quiero hacer el cálculo de cada uno de estos productos según su porcentaje. Si yo lo hago con la referencia relativa, ahorita van a ver ustedes que, por ejemplo, yo voy a ingresar la referencia relativa. Voy a decir que para calcular el porcentaje yo tengo que multiplicar esta cantidad por el porcentaje de descuento, que sería 5%. Le doy Enter y ahí me calculó bien esta, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, yo no quiero volver a hacer la fórmula, sino que yo solo quiero arrastrarla. Si yo la arrastro, automáticamente se echa a perder, porque este 20% debería estar multiplicándose por este 2,000. Si yo veo el 20% ya se está multiplicando por esta celda de acá. Pero ¿qué sucedió? Que yo utilicé una referencia, en este caso, relativa. Ahora bien, yo podría decir, alguien me podría decir, entonces utilicemos la referencia absoluta. Muy bien, utilicemos la referencia absoluta y se la ponemos sobre la celda de C20. Entonces le ponemos F4. ¿Y qué pasa si yo la arrastro para abajo? Veamos cuál es el resultado. Ahí probablemente funcionó, pero veamos, editemos esta celda y qué fue lo que sucedió. Perfecto. Ahí nos está bloqueando que siempre lo multiplique por la celda C20 y automáticamente lo que se va a desplazar pues va a ser B24. Ahí está. Ahí ya calculamos el porcentaje de descuento para esta. Pero ¿qué pasa si yo arrastro, por ejemplo, esta función hacia la derecha? Si yo la arrastro hacia la derecha, ahí automáticamente yo veo que ya se echó a perder nuevamente. Entonces, aquí es donde yo necesito el uso de la referencia mixta. ¿Qué es el análisis que yo voy a tener que realizar? El análisis que yo voy a realizar es que, por ejemplo, verifico, ¿dónde están los precios? Los precios están
en esta parte de acá, en la fila 20. Lo vamos a marcar con un colorcito. El precio está en la fila 20 y los porcentajes están en la columna B. También lo vamos a marcar con otro colorcito. Y entonces ahí ya tenemos precios en la fila 20 y porcentajes en la columna B. ¿Qué les estoy dando a entender acá? Que los precios nunca van a cambiar de fila, siempre van a estar en la 20. ¿Van a cambiar de columna? Sí, porque puede ser la columna C, la columna D, la columna E, F o G, pero siempre va a ser la fila 20. Ahora veamos en relación a los porcentajes. Los porcentajes siempre van a estar en la columna B. Mientras que pueden ir cambiando de fila. En el caso de 5 está en la fila 21, en el caso de 10 está en la fila 22, en el caso de 15 en la fila 23 y en el caso de 20 está en la fila 24. Y así podría tener yo más precios, pero siempre sobre la columna B. Entonces, cuando yo vaya a elaborar mi fórmula, voy a borrar esta de acá, le voy a agregar una referencia mixta. La referencia mixta quiere decir que yo puedo bloquear bien sea la columna o bien sea la fila, según el caso que yo esté examinando, ¿verdad? En este caso vamos a empezar con nuestro signo de igual. Yo quiero multiplicar el precio ya sé yo que siempre va a estar en la fila 20. Por lo tanto, le voy a decir a Excel que me bloquee la fila 20 para que cuando yo la copie hacia abajo, no baje de esa fila. ¿Cómo lo hago? Si presiono una vez F4, me da la referencia absoluta. Si lo presiono dos veces, ya me da una referencia mixta y en este caso ya bloquea solo la fila 20. ¿Cómo sé yo que está bloqueando la fila 20? Porque le agrega un signo de dólar antes del 20. Y con eso, pues yo ya tengo mi primera celda con su referencia. Multiplicamos, en este caso, por el porcentaje, y de igual forma a ese porcentaje le vamos a agregar una referencia también. Solo que ahora nosotros ya sabemos que el de donde no se tiene que mover es de la columna B. ¿Cómo hago yo para agregarle esa referencia? Nuevamente, presiono una vez F4, si me doy cuenta, a los dos le pone signo de dólar y por lo tanto, entonces los dos estarían bloqueados. Si yo le doy una segunda vez, me bloquea la fila 21, no es la fila a la que yo quiero bloquear, sino la columna, entonces lo presiono una tercera vez. Y con la tercera vez yo ya consigo que me pueda bloquear la columna B. Quiere decir que todos los datos van a estar en la columna B. Le doy un enter, el resultado es el mismo. Alguien podría decir, ala, pero obtuvo el mismo resultado. Claro que sí, pero ahora, por ejemplo, si yo la arrastro hacia abajo, voy a tener los datos correctos. Si yo lo arrastro hacia la derecha, voy a tener también los datos adecuados. ¿Cómo lo verifico? Por ejemplo, voy a ingresar a esta celda. Para saber este porcentaje, yo tendría que estar multiplicando el 3.500 por el 15%. Entonces, presionemos la tecla F2 para verificar y exactamente eso está sucediendo. Pero únicamente lo pude hacer utilizando de forma correcta mis referencias. Aquí yo utilicé la referencia absoluta y aquí yo utilicé la referencia mixta. Dependiendo de nuestro caso o del formulario que nosotros estemos trabajando, pues así va a ser el tipo de referencia que vamos a estar utilizando. Esto para que ustedes lo tengan en cuenta. Yo sé que la mayoría que ya sabían utilizar Microsoft Excel están acostumbrados a que Excel lo trabajan siempre con la referencia relativa. En algunos casos, pues nos ayuda la referencia absoluta y la referencia mixta a automatizar los procesos, a que nosotros podamos obtener los resultados de forma rápida. Por ejemplo, acá yo solo creé una fórmula y automáticamente tuve los resultados. Aquí también solo creé una fórmula y automáticamente obtuve los resultados para todos los precios y para todos los porcentajes. En este caso, alguien pudo haber dicho, ala, pero si estaba bien fácil, porque en realidad, si yo lo hubiera hecho manualmente, hubiera tenido que hacer únicamente una fórmula para esta, entonces llevaríamos una fórmula, otra fórmula para esto, 2, otra fórmula para esto, 3, otra fórmula para esto, 4, otra fórmula para esto, 5. Y si hubiera hecho una por cada precio y por cada porcentaje, hubiera hecho 5, 1, 2, 3, 4, 20 fórmulas. En este caso, pues 20 tampoco es un número muy extenso, ¿verdad? O sea, del número 20, pues cualquiera lo pudo haber trabajado. Pero en sí, si hubiera tenido, en este caso, hubieran sido 100 precios los que hubiera tenido que calcular
con 10 diferentes porcentajes, ahí sí ya hubiera tenido una complicación. ¿Por qué? Porque hubiera tenido que hacer 1000 fórmulas. Entonces, para evitarnos ese trabajo de estar creando las fórmulas, nosotros podemos venir y automatizarlo de esta manera, ¿verdad? Utilizando de una forma correcta la referencia relativa, absoluta o mixta. El siguiente, en este caso, el siguiente tema dentro de nuestro curso de aulas virtuales dice filtros en tablas de Excel. ¿Qué es un filtro y para qué se utiliza? Aquí le vamos a poner a este nuestro libro, en la primera hoja le vamos a poner referencias y vamos a crear una nueva hoja y a esta hoja le vamos a poner como nombre filtros. ¿Qué es un filtro y para qué se utiliza? Un filtro dentro de Microsoft Excel nos sirve para buscar información específica dentro de una tabla de datos. O también nos sirve para seleccionar información en base a un criterio. Entonces, por ejemplo, voy a crear una tabla así rápidamente. Vamos a poner aquí el número, el nombre, por ejemplo, el punteo y el estado. Vamos a llenar aquí unos 10 datos. 10 datos. Les vamos a agregar los nombres. Juan Pérez, María López, José López, Andrea Guzmán, Mario Pérez, Juan Osorio, Ana Orozco, Patricia Gómez, Luis Fuentes y Raquel Juárez. Muy bien, le vamos a poner unos punteos, así de forma rápida. 100, 90, 85, 90, 95, 98, 96, 54, 78 y 73. Estado, vamos a ponerle acá. Aprobado, 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 aprobado. Este sigue estando aprobado. Este también, este es el único reprobado. Y aquí vamos a tener aprobado y aprobado. Muy bien. Entonces ahí ya tenemos nuestra tabla de datos. Aquí lo único que nos hace falta pues es modificarle el aspecto para que se mire más bonita, para que se mire chilera. Nosotros podemos venir y agregarle bordes, que es como comúnmente nosotros vamos a encontrar nuestras tablas de datos. Aquí, por ejemplo, le vamos a agregar un color de relleno, le vamos a poner negrita al texto y lo vamos a poner centrado. Muy bien, y ya lo tenemos ahí. Ahora, nuestros filtros nosotros los vamos a utilizar para poder filtrar la información. En este caso, pues son 10 estudiantes nada más o 10 personas y buscar la información dentro de esta tabla de datos, pues no me costaría tanto, ¿verdad? Porque solo tengo que averiguarlo a través de 10 datos. Pero ¿qué pasaría si tengo 100, si tengo 1000, si tengo 200? Pues ahí ya se complica un poquito más. Y entonces, ¿cómo hago yo para ponerle filtros? Para poner filtros, yo selecciono los encabezados, que son los parámetros que yo voy a utilizar para crear mis filtros, y voy a ir a la ficha de inicio. En el final, casi, voy a tener un grupo que se llama edición, y ahí voy a tener la opción de ordenar y filtrar. Le voy a dar un clic a ordenar y filtrar, y aquí me aparece la opción filtro. Le doy un clic en filtro y vean que automáticamente le agregó a cada uno de los encabezados la opción de un botoncito. Ese botoncito me va a servir para que yo pueda, en este caso, pues modificar o seleccionar alguna de las opciones que me aparecen a través de los filtros. Entonces, por ejemplo, yo puedo venir acá y darle un clic en el filtro de nombre y aquí me muestra todos.
yo le voy a decir que me busque, por ejemplo, a Andrea. Selecciono el nombre de Andrea, le doy un clic en aceptar y vean que automáticamente ya me presenta únicamente el dato de Andrea. Me oculta todos los demás datos y solo me selecciona el dato que yo estoy buscando. ¿Qué pasa si no está ese dato? Vamos a venir acá y vean, cuando yo selecciono un dato, todos los demás no quiere decir que se borraron. La ya eché a perder mi tabla y ya no tengo los datos dentro de mi hoja de cálculo. No se preocupen, no ha pasado nada. Lo que hizo Excel fue ocultar todos los demás datos y mostrarnos solo lo que nosotros le estamos pidiendo. Entonces yo puedo venir acá y le voy a dar aquí sobre el filtro y hay una opción que dice borrar filtro de nombre. Y automáticamente me vuelve a mostrar todos los datos. Los filtros yo los voy a poder utilizar de la forma que yo prefiera. Por ejemplo, vamos a ir nuevamente a nombre y yo le voy a decir, si se dan cuenta que hay una opción que dice filtro de texto. Y le voy a decir, por ejemplo, que aquí tengo las diferentes opciones, que sea igual, que no sea igual, que comience por, que termine con, que si contiene. Vamos a buscar acá, por ejemplo, los datos que contengan, en este caso, le vamos a poner acá que contiene AN. Eso vamos a poner, ese va a ser nuestro prefijo para buscar y le vamos a dar un clic en aceptar. Y automáticamente me muestra todos los datos que en su nombre tengan AN. Por ejemplo, Juan, al final de Juan tenemos una AN. Andrea, al inicio de Andrea tenemos AN. Juan Osorio, otro Juan, al final tenemos AN. Y Ana, pues al inicio tenemos AN. De esta forma, pues nosotros podemos ir seleccionando o revisando datos dentro de nuestra hoja de cálculo. ¿Qué pasa si no está un filtro o no está un dato cuando yo lo quiero buscar? Por ejemplo, busquemos aquí a Andrés. Vamos a buscar a Andrés y automáticamente en el filtro me dice que no hay coincidencia. Entonces, ese filtro no se puede crear. ¿Por qué? Porque no hay ningún dato con esas características que yo estoy buscando. Ahorita lo hice solo por el nombre, pero en realidad yo puedo buscar por cualquier dato. En este caso, por ejemplo, también por el punteo, yo quiero saber, por ejemplo, aquí donde dice filtros de números, me aparecen todos los datos que yo quiero ver y le voy a decir yo que los datos que estén entre, dice es igual o mayor a, que estén las calificaciones de 70 a 90. Vamos a ver cuántos tienen de 70 a 90 y ahí ya me muestra todos los datos, ¿verdad? Que están entre 70 y 90. El 73, el 78, el 90, el 85 y el 90 nuevamente. Entonces, de esta forma nosotros podemos ir creando los filtros según como nosotros los vayamos a necesitar. Pero es que yo ya no quiero ver esos botones de filtro porque no me gustan en mi tabla. ¿Cómo hago para quitarlos? Para quitarlos simplemente vuelvo acá a la opción de ordenar y filtrar y aquí deshabilito la opción que dice filtro. Y automáticamente borra esos datos en su tabla. ¿Sí? Muy bien. Continuamos entonces por acá y aquí ya nos aparece una opción de inserción de gráficos. Es el siguiente tema. ¿Cómo insertamos gráficos? A diferencia de Microsoft Excel, que en Microsoft Excel si nosotros queríamos insertar un gráfico, por ejemplo, nosotros teníamos que venir y editar una hoja de cálculos, aquí ya no. Aquí lo único que tenemos que hacer es, por ejemplo, seleccionar. Yo quiero tener una gráfica de estos datos, entonces selecciono los datos, voy a la ficha insertar y aquí ya me aparece un grupo llamado gráficos. Simplemente yo vengo acá y selecciono el gráfico que quiera utilizar. Gráficos de columnas o de barras. Tengo también la opción de gráficos de jerarquía, diferentes tipos de gráficos. Yo voy a seleccionar acá la opción gráfico de columnas o barras. Y aquí voy a seleccionar columnas en 3D. Y vean que automáticamente ya está creado mi gráfico. El punteo de cada uno de los estudiantes y abajo me aparecen los nombres de dichos estudiantes. ¿Puedo agregarle algunos aspectos o algunas características a mi gráfico? Claro que sí. Puedo venir aquí al signo de más y aquí me muestra todas las opciones de lo que yo puedo agregar. Por ejemplo, los ejes están activados. Puedo agregarle título a los ejes. No lo voy a seleccionar ahorita. El título del gráfico también está activado. Y también puedo seleccionar etiqueta de datos. Esto sí lo voy a activar. Le doy etiqueta de datos y vean que por cada uno ya me muestra su nota junto con el gráfico. Y así puedo ir activando todos los demás. Por ejemplo, la tabla de datos que me aparece abajo, ¿verdad? Una línea de cuadrícula y las leyendas. Entonces, de esta forma yo puedo ir
modificando mi gráfico. Pero ¿qué más puedo hacer? De igual forma que con Excel, cuando yo tengo seleccionado el gráfico, se activa una ficha hasta el final llamada diseño y la ficha también formato, que son herramientas del gráfico que me sirven para modificar el aspecto de mi gráfico. Por ejemplo, yo lo quiero ver de esta forma. Vean que automáticamente cambia el aspecto. Tengo más aspectos por acá. Yo lo quiero ver de esta otra forma. Y ahí puedo ir modificando el diseño de mi gráfico. Yo no quería el gráfico de columnas, sino que quiero un gráfico de líneas. También lo puedo cambiar. No es necesario venir y borrar el gráfico, ¿verdad? Sino que yo puedo venir aquí a donde dice cambiar tipo de gráfico y automáticamente me aparecen todos los gráficos. Yo quiero uno de líneas y en este caso quiero el de líneas con marcadores. Le doy clic en aceptar y vean que ahora ya me aparece un gráfico diferente. De esta forma yo puedo insertar gráficos en mi hoja de cálculo. Por último, tengo la opción de la configuración de la página, aunque por lo regular cuando nosotros trabajamos en Microsoft Excel no utilizamos en sí el formato para imprimirlo. Por lo regular lo utilizamos para trabajarlo de forma digital. ¿Por qué? Porque nos sirve para ingresar datos, para ver diagnósticos, para obtener resultados. Y entonces, por lo tanto, casi no trabajamos sobre esta parte de la configuración de la página. Pero es bien importante que si, por ejemplo, en algún momento nosotros necesitamos imprimirlo, pues podamos, en este caso, verificar cuáles son las opciones que tenemos para modificar nuestra página. Para cambiar el aspecto de nuestra página, yo voy a ir a la ficha disposición de página o diseño de página, que también puede aparecer en algunas versiones de Office. Y aquí yo voy a tener las opciones, en primer lugar, para cambiar el tema que tiene actualmente mi hoja de cálculo. Por ejemplo, yo voy a venir acá y voy a cambiar el tema al tema faceta. ¿Qué fue lo que pasó? Automáticamente cambiaron los colores y los tipos de letra. Puedo seleccionar otro tema, por ejemplo, el lío, cambia automáticamente la apariencia o el tema de mi hoja de cálculo de forma automática. Ahora también, acá yo puedo seleccionar el tamaño de página que voy a trabajar. Yo quiero trabajarlo en tamaño carta. ¿Qué pasa cuando yo selecciono un tamaño de hoja acá? Acá es bien importante que ustedes tengan en cuenta que cuando van a trabajar con tamaños de hojas, aquí a diferencia de Microsoft Word, no se pueden modificar los tamaños. Solo pueden ser los tamaños que ya están preestablecidos en el programa. La orientación de la hoja también le voy a decir que la quiero de forma horizontal y automáticamente ya la transformo en forma horizontal. Puedo cambiar los márgenes también si así lo necesita. Para verificar cómo se está viendo dentro de nuestra hoja, porque si recuerdan, esta hoja de cálculo pues no hace referencia a una hoja física, sino que puede tener varias hojas físicas. Para poderlo verificar, pues yo voy a ir a la opción archivo, imprimir. Y en imprimir, automáticamente me va a mostrar cómo está quedando el diseño de mi documento. Si se dan cuenta aquí, el diseño, este gráfico, pasó hasta la segunda hoja. En el caso de que sea un gráfico, pues yo puedo venir y arrastrarlo para acá, ¿verdad? Y ahora si le doy nuevamente control P para imprimir, ya voy a verificar que ahora el gráfico, bueno, aquí tenía seleccionado el gráfico, vamos a seleccionar la hoja, le vamos a dar control P para imprimir y ahí ya se vio bien. Pero en otros casos, por ejemplo, si hubieran sido algunas columnas que no se ven bien, ahí sí ya tenemos que modificar algunos aspectos. Yo lo que les recomiendo para modificar el aspecto de mi hoja de cálculo es que yo vaya a la ficha vista y la cambie a la opción salto de página. ¿Por qué con salto de página? Porque con salto de página me muestra dónde termina una página. Y estas líneas pues yo las puedo ampliar o las puedo disminuir de acuerdo a la forma en la que yo quiero ver el tamaño de mis páginas. Entonces, esta sería la forma en la que nosotros tenemos para poder modificar el aspecto de nuestras hojas de cálculo y con esto estaríamos terminando lo que es Microsoft Excel. Entonces, yo espero que puedan trabajar estas actividades. Para trabajar estas actividades tienen esta semana para poderlas realizar y la próxima semana pues sería la entrega de dichas actividades. ¿Mm? Con esto estaríamos terminando la clase del día de hoy. Yo les agradezco su participación a la clase de hoy, a los que pudieron estar y los que no, pues la clase se estuvo grabando y se las voy a compartir en un ratito. Que tengan una bonita tarde o una feliz noche y que todo les siga saliendo muy bien. Hasta la próxima.